Bueno, vamos a empezar. Bendiciones a todos. Gracias nuevamente por su confianza y su predilección por seguir nuestro canal. Bienvenidos una vez más al Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio Reino de Dios. Y directamente pueden comunicarse conmigo enviándome un correo electrónico a beninstituto@gmail.com y pueden seguirnos, como ustedes ven, en las diferentes plataformas de lo que es las redes sociales, específicamente por el canal de YouTube, que es el que mantenemos al día lo más posible. También tenemos presencia en Facebook, en la red, en la página web, y también tenemos tanto en Anchor como en Spotify, tenemos lo que es los podcasts para los que prefieren escucharnos nada más por audio. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro siguiente curso. Y como ustedes pueden ver, vamos a entrar a Exégesis y Hermenéutica 4.0. Vamos a tratar una vez más de ceñirnos a nuestro lema de estudio, que es educamos, no adoctrinamos. Y eso significa que parte y mucho de nuestro trabajo y nuestra encomienda en el canal es presentar las diferentes posturas teológicas que hay en cuanto al estudio bíblico, en cuanto a algún pasaje en particular, sin decantarnos necesariamente por alguno en especial, aunque sí puedo dar mi opinión, pero lo principal es que podamos ir conociendo las diferentes posturas y no necesariamente tenemos que ver todas las posturas en una sola sesión. Así que dependiendo de cómo tengamos preparada la sesión, puede ser que el día de hoy cubramos una, la próxima vez tengamos otra postura o varias, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos y cuál sea la más importante, ¿verdad? En cuanto a presentación. Así que vamos a la segunda parte de géneros literarios y sus características. Una vez más, bienvenidos. El profesor Ben Escalante desde aquí, desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos, le da una cordial bienvenida. Y a todos los que no han cursado, pues básicamente el semestre de estudios que ya tuvimos anteriormente, que es Hermenéutica 3.0, les aconsejo que lo sigan por el canal de YouTube para que puedan estar al día en cuanto a lo que hemos cubierto anteriormente y ponerse al día en este curso, que es básicamente, pues 4.0 es la continuación de 3.0. Vamos en este trimestre, van a ser 7 sesiones y vamos a tratar de cubrir los capítulos del 7 al 11 del libro de Génesis. En los 6 primeros meses, desde enero hasta junio, cubrimos lo que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Así que vamos a adentrarnos en eso ya de una vez. Bueno, vamos a hacer una pequeña, tratar de retomar de una manera rápida. Vamos a hacer en la primera parte de la clase un recuento o un resumen de lo que cubrimos el trimestre anterior en cuanto a cómo acercarnos a la lectura bíblica, a la lectura de una manera sustanciosa y de una manera bien enfocada para poder sacar el máximo provecho. Y en la segunda parte vamos entonces a empezar a hacer un análisis literario del relato del diluvio. Así que estamos básicamente en la sesión 13, porque en el semestre anterior tuvimos 12 sesiones. Esta es la parte número 13. Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar, como digo, con este recuento o este retomar que tuvimos anteriormente en el semestre anterior. Y la pregunta es, desde el principio que empezamos el semestre, en aquel enero, decíamos que hay 6 preguntas que debemos tener en mente antes de acercarnos a la lectura bíblica. Y conforme fuimos avanzando en el semestre anterior, fuimos cubriendo cada una de ellas. De hecho, en cierta manera cubrimos inclusive la número 6, pero nada más para reconectarnos nuevamente con aquello. Quiero mencionar cada una de ellas. Y como digo, si usted no ha visto los cursos o las clases por video en diferido, le recomiendo que lo hagan en el canal de YouTube.
Dice la primera pregunta, ¿de dónde vino la Biblia? Número 2, ¿cómo obtuvimos los 66 libros de la Biblia? Recuerden que estamos presentando esto desde un enfoque cristiano evangélico. Respetamos los otros enfoques y las otras posturas de otras confesiones teológicas y eclesiásticas o aún de otras tradiciones, pero nosotros tenemos esta postura cristiana evangélica en el canal. Número 3, ¿cómo está organizada la Biblia? Número 4, ¿cuál es la historia única de la Biblia? Número 5, ¿dónde tuvieron lugar los sucesos de la Biblia? Número 6, ¿cómo leo la Biblia yo solo? O sea que después de estar ya respondiendo las 5 primeras preguntas, llegamos a la pregunta clave, en cierta manera, ¿cómo leo la Biblia yo solo? Tener unas indicaciones de cómo hacerlo para el provecho personal. También lo cubrimos en aquel semestre, pero lo que quiero el día de hoy hacer es que podamos enfocarnos que conforme vamos a ir acercándonos o conforme nos hemos estado acercando, mejor dicho, a enfocarnos en la lectura bíblica, en el estudio de la Biblia, porque no nada más es lectura, sino es una profundización. Las 3 cosas que voy a recomendar el día de hoy en esta primera parte es que tomemos cada una de esos 3 enfoques, por así decirlo, que los unamos como si fuesen 3 hebras de hilo y que los trencemos para hacer una cuerda uh, o una soga, no sé cómo le digan en algún país, ¿verdad? No sé si es diferente el lenguaje, pero un tipo de cuerda, ¿verdad? Un tipo de soga que podamos hacerlo con estos 3 hilos. Y la primera es como tenemos en la parte de arriba que dice lo siguiente: leer y entender la Biblia literariamente o como literatura. Si queremos leer la Biblia por nosotros solos, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, la primera cosa es leer y entender la Biblia literariamente o como literatura. Fíjense que no dice leer y entender la Biblia literalmente, sino literariamente o como literatura. Vamos a tomar esto como un ejemplo y vamos a ahondar un poco más. Esto lo vimos también en una de las clases anteriores, pero vamos a utilizarlo como un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro, por ejemplo, de Génesis, y empezamos a notar las diferentes secciones que tiene la Biblia o el libro, podemos ir estudiándolo capítulo por capítulo, como mucha gente lo hace, como está tradicionalmente dividido el libro, capítulo 1, capítulo 2, y así irnos, ¿verdad? Conforme vamos avanzando. Pero eso no es necesariamente la forma en que realmente se debe de hacer. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando se escribió originalmente la escritura en la Biblia hebrea, no tenía ni capítulos ni versículos. Eso vino mucho más tarde en la historia, de manera que eso no es parte intrínseca, inherente, o sea, que pertenezca al texto mismo. Segundo, también es importante cuando leemos esto que nos demos cuenta de que, por ejemplo, un buen libro como una buena introducción al estudio del Antiguo Testamento o al estudio de la Biblia hebrea nos puede dar la pauta o la clave literaria para poder ver cuáles son las secciones principales, literariamente hablando, del libro de Génesis. En este caso, la clave está en su estructura interna. Y en cuanto a eso, sabemos que conforme estudiamos en el semestre pasado, tenemos un preámbulo que empieza en Génesis 1 y termina en Génesis capítulo 2, verso 3. Y luego tenemos un primer relato. Ese primer relato empieza en Génesis capítulo 2, verso 4. ¿Y cómo sabemos que ahí empieza el relato o cuántos relatos verdaderamente tiene el libro de Génesis? Bueno, eso es sencillo porque cuando nosotros analizamos la estructura interna o literaria del libro, a eso nos referimos con leer la Biblia literariamente,
nos damos cuenta de que hay una palabra clave en hebreo que se utiliza y que es toldot. Y esta palabra se puede traducir como historia, se puede traducir como generaciones o el árbol generacional. Hay diferentes maneras de poderlo traducir, pero esta palabra es clave y esta palabra es parte del encabezado de cada una de las secciones literarias que componen el libro de Génesis. De manera que el primer relato empieza en Génesis 2:4 y por eso dice esta la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Y luego dice cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Y si vemos el segundo relato, tenemos Génesis 5:1. Esta es la historia, Toldó de Adán, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo. De manera que ahí nos damos cuenta de que la palabra Toldó está incluido en el segundo relato porque lo tiene el encabezado. Lo mismo en el número 3, Génesis 6:9. Esta es la historia, Toldó de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Número 4, Génesis 10:1. Esta es la historia toldó de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes, y ahí sigue diciendo la literatura que encontramos o la parte literaria que encontramos en este relato. Número 5, Génesis 11:10. Esta es la historia, o sea, toldó de Sem, cuando Sem tenía 100 años, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Y luego vemos el número 6, 11:27. Esta es la historia o toldot de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Pasamos al número 7, séptimo relato, Génesis 25:12. Esta es la historia toldot de Ismael, el hijo de Abraham, que tuvo con Agar, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos el séptimo relato. Llegamos al octavo relato, Génesis 25:19. Esta es la historia toldot de Isaac, que tuvo con Abraham. Recordemos que es el segundo hijo que tiene, naturalmente hablando. Ismael es el primero, Isaac es el segundo. Y luego tenemos el número 9, el noveno relato, Génesis 36:1. Esta es la historia o toldot de Esaú, o sea, Edom. Y la última vez que nosotros tenemos esta palabra que viene como encabezado de una sección literaria es cuando empieza el décimo relato en Génesis 37:2, el cual nos dice, esta es la historia toldot de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años, y sigue diciendo. ¿Qué entonces estamos diciendo en forma sencilla y simple? Que cuando queremos leer la Biblia nosotros solos de una manera literaria, tenemos que saber encontrar cuál es su estructura interna. En el libro todos los libros tienen una estructura interna. El punto el punto a saber es cómo identificar cuál es esa estructura interna. En este caso es en base a la palabra toldot. Ya lo hemos visto aquí, tenemos 10 relatos, tenemos un preámbulo antes de los 10 relatos y tenemos una nota del traductor que dice, esta es la historia, o literalmente estas son las generaciones, y tenemos ahí todas las citas bíblicas. Esto también viene incluido en la Santa Biblia, nueva versión internacional, letra gigante, página 5 en Editorial Vida. O sea que ni siquiera tenemos que tener un libro extra para poder ubicarnos ahí, sino que en esta traducción la información está al pie de página. Seguimos con esta parte literaria. En cuanto a las secciones literarias principales del libro de Génesis y en la estructura interna, ya viendo cómo está todo el libro compaginado, diseñado, podemos ver que tiene dos tipos de historia. Tiene la historia primitiva o primigenia en su primera parte, que es desde el 1:1 hasta el 11:26, que es donde acaba el quinto relato. Y la segunda parte empieza con la historia patriarcal, que empieza con el sexto relato, que es en Génesis 11:26, que es el relato de Terach, y luego directamente nos lleva a eso ya muy rápidamente a la parte del relato de Abraham, ¿verdad? Incluye a Abraham ahí. Y luego podemos ver cómo acaba esto hasta el final del libro con el décimo relato. En pocas palabras, tiene dos secciones muy grandes, el libro de Génesis, y cada una de las dos secciones tiene 5 relatos y también tiene un preámbulo en la primera parte, ¿verdad? Entonces, eso significa identificar cómo viene en su distribución interna literariamente un libro.
Eso no significa que esa es su manera única que se puede estudiar. Hay diferentes maneras confesionales en cuanto a diferentes aspectos o enfoques confesionales en que se puede hacer. Por ejemplo, en varias tradiciones evangélicas que son un poco más formales, un poco más litúrgicas. Hay algunas iglesias que tienen un tipo de leccionario en donde van estudiando la Biblia conforme un cierto plan de estudio, ciertos párrafos que van estudiando de cierta manera y pueden estudiarlo desde ese punto de vista, desde esa manera. Como dije, hay otros que lo hacen de manera individual y se van capítulo por capítulo. Hay otros que no siguen nada de eso y brincan de un lugar a otro conforme los va llevando entre comillas, el viento, ¿verdad? Y no tienen ningún plan fijo de estudio. Otros pudieran seguir también el patrón, por así decirlo, de lectura y de estudio que tiene la Biblia judía, que tiene diferentes secciones, que como ya lo hemos visto en la clase anterior, se llaman parashot. Son diferentes a estos, que son de la estructura literaria. También se puede estudiar de esa manera, ¿verdad? Hay diferentes maneras. La única cosa que estoy diciendo aquí es que en cuanto al enfoque literario, esta es la manera literaria de hacerlo en base a una estructura interna bien definida. Y en base a eso vamos a ver 4 conclusiones que se basan en esta estructura interna. Número 1, Génesis tiene un preámbulo general que sirve como introducción a todo el libro de Génesis, a todo el Pentateuco, o sea, de Génesis de Deuteronomio, a toda la historia del pacto, o sea, desde Génesis hasta el segundo libro de Reyes, a todo el Antiguo Testamento, o sea, a toda la Biblia hebrea, y a toda la Biblia desde el punto de vista cristiano, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Segunda conclusión general, Génesis tiene un solo relato de la creación y de los orígenes del mundo, que es el primero de los 10 relatos en total, y que abarca desde 2.4 hasta 4.26. No tiene 2 relatos diferentes de la creación, ya que el preámbulo no es un relato de la creación desde el punto de vista de la estructura interna. Hay quienes afirman que hay 2 relatos de la creación y ahorita vamos un poco más adelante a ver eso, ¿ok? Ok, vamos a terminar esta sección que dice así, secciones principales del libro de Génesis, estamos en la estructura interna y vamos a las últimas 2 conclusiones de las 4 que hemos estado tocando. Dice así la número 3. Sabemos que el preámbulo no es un relato de la creación porque no contiene la palabra hebrea clave toldot. Cada relato tiene esa palabra. Esta palabra se encuentra como encabezado y al inicio de cada uno de los 10 relatos o narraciones que contiene el libro. Y el libro de Génesis lo hemos visto claramente que los tiene. Ahora, este dato también lo podemos encontrar en este libro como un ejemplo entre muchos, pero acá tenemos reseña crítica de una introducción del Antiguo Testamento por Gleason Archer, de Editorial Portavoz, de las páginas 198 a la 199, que es un libro que es una buena introducción, no la única, pero una buena introducción para lo que es una aproximación al estudio literario del Antiguo Testamento. Y punto número 4, como conclusión, debido a la forma común de expresión del encabezado al inicio de cada relato o narración, vemos que el escritor, redactor o narrador bíblico iniciaba sus relatos con la frase cuando, luego menciona el personaje y luego utiliza un verbo, ya sea hizo, como en 2.4, o creó, como en 5.1, o tenía, como en 11.10 y 32.7, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos ver una estructura literaria bastante definida en cuanto a esto. Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora, podemos decir que si queremos leer la Biblia, ¿cómo lo hacemos nosotros solos? Bueno, pues la primera cosa es leer la Biblia literariamente. ¿Cómo es esto en cuanto a Génesis? Lo acabamos de ver. La parte literaria que tiene en cuanto a su estructura interna. Ahora vamos a la segunda cosa que necesitamos empezar a enfocar, que también ya lo hemos cubierto en el semestre anterior,
pero hay que recordarlo porque no todos estuvieron presentes y va a ser necesario a la hora de ir explicando ciertas cosas. El segundo énfasis o el segundo enfoque que hay que tener en cuenta es leer y entender la Biblia como historia revelada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la historia que tenemos en la Biblia, no nada más en el Génesis, sino en toda la Biblia, y en especial en la Biblia hebrea, porque es en esa sección en la que estamos ubicados ahora, la vemos como una revelación que viene de Dios. No es meramente un punto de vista humano. La Biblia no la entendemos como si fuese un libro o una literatura como cualquier otro libro, en el sentido de que no tenga ningún tipo de revelación divina o inspiración divina. Eso hace que como personas que pertenecemos a un pueblo que se identifica por su fe en Dios, eso haga que nosotros podamos ver que la Biblia la tomamos en cuenta como una historia revelada. Y de ahí viene que podamos el saber distinguir entre las plataformas de teología contemporánea que están presentes el día de hoy. No son las únicas plataformas, pero tres que son muy comunes son las cuales vamos a tratar de definir de una manera breve el día de hoy. Y la primera es la fundamentalista, que está en color rojo. La postura fundamentalista o la plataforma de teología contemporánea que se utiliza como un lente de enfoque para leer la Biblia cuando uno lo hace solo. Si uno ha sido instruido desde un punto de vista fundamentalista, el énfasis va a estar nada más y sobre exageradamente enfocado en el origen divino de la Biblia y casi se niega la participación humana o la parte humana de la Biblia en cuanto a ser personas humanas quienes recibieron eh, la revelación bíblica y que la pusieron por escrito, independientemente de quiénes hayan sido sus autores humanos. El punto es que se enfatiza de una forma extremista el origen divino y se pasa por alto la parte humana. Se afirma la literalidad de la Biblia, todo se toma desde una manera muy literal, se afirma la preservación de todo lo que se encuentra allí y se afirma la inerrancia del relato escrito, o sea, se afirma que la Biblia no tiene ningún tipo de error en ningún sentido. Ah, vuelvo a repetir, en ningún sentido, ¿verdad? Y eso lo pudiéramos abundar más, pero la clase no la podemos nada más detenernos y hablar nada más de la parte de la inerrancia, porque no es ese necesariamente el tema, nada más estamos haciendo un recuento de todo lo que trae esta postura. Y luego también la persona que tiene este lente o este enfoque en cuanto a la postura fundamentalista tiene una relación intelectual con el libro, o sea que no es necesariamente con Dios con quien tiene una relación, sino tiene relación con el libro, pero no necesariamente con Dios. Es un conocimiento que es un intelectualismo religioso. Entonces, por eso es que a muchos de los que tienen esta postura se les dice, sea que esté correcta o no esté correcta, no lo vamos a debatir ahora, pero se les dice que tienen un Dios de papel. O sea, ¿por qué? Porque han endiosado a la Biblia y han hecho que la Biblia se convierta en su Dios de papel, ¿verdad? Entonces, adoran al libro, no necesariamente al autor del libro, desde el punto de vista de su origen divino. Ahora, no vamos a entrar a debates con ello, nada más estamos ahorita identificando un poco cada una. Ahora vámonos al otro ángulo, al otro extremo del espectro, por así decirlo, y tenemos una postura en color azul, que es la que está en el otro lado de lo que es el espectro, en el otro extremo, y es un punto de vista neoliberal. ¿Qué significa neoliberal? Significa que el énfasis está en el origen humano de lo que es la Biblia.
La Biblia se toma no como una revelación divina, sino como un libro que tiene origen meramente humano. Y si hay algún tipo de inspiración, pudiera ser algún tipo de inspiración como cuando algún pintor se inspira en alguna musa para hacer su pintura, o cuando un poeta se inspira en alguna musa o en alguna cosa para hacer una poesía, pero más allá de ese nivel de inspiración no lo tiene. Entonces, de ahí viene que se niegue la literalidad e historicidad de la Biblia. Cuando se enfatiza de que la Biblia no es un libro divino en ningún sentido, entonces se niega toda la literalidad y toda la historicidad que pudiera tener. Luego, se niega también la preservación y la continuidad de los registros bíblicos. Y luego se niega la inerrancia e infalibilidad del relato escrito, o sea, la Biblia. Se empieza a atacar a la Biblia como que no es un libro divino en ningún sentido y no se tiene por qué confiar en ella en cuanto a depositar en la Biblia nuestra confianza para poder recibir algún tipo de revelación divino que guíe nuestra vida, sino que simple y sencillamente se dice que la Biblia tiene demasiados errores, no tiene ningún tipo de infalibilidad, es falible porque fue hecha por humanos, y de ahí que se le reste cualquier tipo de autoridad que pudiera tener. Correlacionado con ello también se dice que lo que ocurre aquí es que la gente tiene una relación con la experiencia de fe religiosa de ciertos creyentes con creencias de fuentes míticas. O sea que aquí se empieza a enarbolar el punto de que la Biblia es una colección de experiencias de fe o de testimonios de fe de ciertas personas y que esas experiencias de fe tomaron como fuentes prestadas a las fuentes míticas de otros pueblos y de otras culturas del antiguo cercano oriente, y de ahí viene con el paso de los años lo que es la Biblia el día de hoy. Ahora bien, no estoy diciendo de que todas las personas eh, caigan en todos los extremismos que vemos en cada uno de los puntos. En un sentido general estamos hablando de estas posturas. Pero el punto básico al que me quiero referir hoy es que al querer leer y entender la Biblia como historia revelada, hay una tercera postura que, ya sea que tú estés en la fundamentalista o en la neoliberal, no te dicen que hay una tercera postura, y entre ellos dos parece como que quieren agarrar todo el campo de batalla y ver que son los únicos dos contrincantes en la trinchera cuando hay un tercer contrincante. Y este tercer contrincante, si le podemos llamar así, es simple y sencillamente una tercera postura teológica que trata de encontrar un balance, es una postura centrista entre ambos extremos. Y la hemos denominado la postura neoevangélica. Por eso decimos que tiene la Biblia un origen divino y humano. Es ambas cosas, tiene un origen en ambos sentidos. Cuando nosotros abrazamos de una manera teológica este punto, entonces se afirma la historicidad de los relatos, se afirma la continuidad de la revelación, también se afirma la infalibilidad de lo escrito. El énfasis no está en la inerrancia, sino en la infalibilidad del relato escrito, del relato bíblico. Y entonces también se enfatiza la relación con el Dios del libro y se busca un conocimiento salvífico y experiencial que transforme la vida. Entonces, no se estudia la Biblia como un mero libro de información, sino como un libro de transformación. Y es muy importante eso para esta postura. Entonces, aquí podemos ver que hay tres posturas. En lo personal, me adhiero y recomiendo la postura intermedia. Pienso que de una manera personal,
Pienso que es una postura mucho más balanceada, mucho más equilibrada. Y de ahí que pasemos al siguiente punto, que es lo siguiente. Vamos a estudiar un poquito más estas posturas porque se requiere para poder entender bien a lo que nos referimos. En algunos libros de estudio especializado, un poco más avanzado, como por ejemplo, hay un libro que se llama Ahora entiendo hermenéutica bíblica, y hermenéutica se refiere a la interpretación bíblica. Ese libro fue escrito por Luciano Jaramillo, editorial Vida, en el 2005. En las páginas 63 a las 72 se presentan estos tres tipos de posturas que ya lo hemos definido en la diapositiva anterior, pero vamos a adentrarnos un poquito más aquí para entender, ¿ok? Aquí el escritor Luciano Jaramillo menciona la postura fundamentalista como historiografía y la entiende o la explica como historia relatada o narrada en forma escrita o gráfica. Y vamos rápidamente a ver a qué se refiere este tipo de enfoque. Es una historia gráfica rigurosa, donde todo es entendido con estricta historicidad factual y extrema literalidad en cuanto a todo asunto mencionado en el documento escrito. O sea, es la postura fundamentalista. Es una historia entendida desde un punto de vista literalista, o sea, hiperliteral, donde todo lo que tiene que ver con la ciencia se interpreta desde ese mismo punto de vista literalista. Puede reconocer la presencia de teología, etiología y etnología en el relato, pero estas tres últimas están siempre al servicio de la historicidad factual y la extrema literalidad. La palabra etiología se refiere a aquello que nos da la respuesta de las causas o las razones de las cosas. Y etnología también nos da acerca del origen y la procedencia de las diferentes etnias o pueblos. Ahora, esta postura fundamentalista ya sabemos que tiene una contraposición en el otro extremo, que es la posición neoliberal, y el escritor aquí la define como historiosofía, que se viene a definir como una historia ficticia o es una historia literaria, pero que también incluye la filosofía de la religión como una ciencia. Y se definiría de esta manera: historia ficticia donde nada es realmente histórico, o nada fue realmente histórico, sino que todo es un dispositivo literario compuesto para poder expresar una filosofía o una experiencia testimoniada de fe de la religión de un pueblo, en este caso de un pueblo creyente. El dispositivo literario historiosófico ha utilizado la técnica de las religiones comparadas, donde el escritor o los escritores han tomado como préstamo la visión religiosa de otro pueblo y cultura para elaborar su propio testimonio de fe religiosa a través del uso de un lenguaje mitológico, que es como lo vimos en la definición de la diapositiva anterior. De manera que el énfasis de cada uno está uno es en la historicidad y en lo literal, la otra es en la parte literaria, sí, pero en la parte no histórica del relato. Es más existencial. Y cuando ya llegamos a la parte de en medio, esta está denominada como historiología, que es historia más teología, más etiología o etnología, dependiendo de qué se trate. O sea que es un cordón de tres hebras nuevamente, y todo está entretejido para hacer una postura en estos tres datos que se mezclan para hacer un solo cordón. Dice así: historia teologizada o con interpretación teológica, que contiene tres capas o estratos de significado entretejidos entre sí. Los datos históricos fácticos, verídicos, como los lugares, personajes, nombres, eventos en un relato embellecido o elaborado literariamente. O sea que tiene giros literarios.
¿Qué significa esto? Significa que hay datos históricos mencionados y cuando hablamos de datos históricos fácticos, esta postura lo que hace es decir, el relato se basa en un relato de un evento real que pasó en un pasado real, pero que tiene una puesta por escrito de una manera literaria que puede tener giros literarios. O sea que está embellecido el relato literariamente hablando, pero el giro literario no cancela la historicidad, ni tampoco la historicidad cancela el giro literario. Y luego ambas cosas están presentes en el inciso A. Y luego en el inciso B tenemos que también desarrolla la teología bíblica personal del escritor o de los escritores, que da un sentido de desarrollo pactual al relato, o sea que tiene una teología bíblica en donde cierto tema se va desarrollando y desenvolviendo de libro en libro en cuanto a la Biblia hebrea. Por ejemplo, porque es ahí donde empezamos. Y luego llegamos a la letra C. También tiene una respuesta correctiva a las historias sagradas de otros pueblos, a partir de la etiología y etnología hebreas. O sea, esa es la etiología y la etnología a manera de una contrahistoria. De manera que si nosotros vemos un relato, ya sea de la creación, ya sea del diluvio o de algo parecido en cuanto a que se encuentra algo similar en el antiguo cercano oriente, en cuanto a otros relatos que son muy similares o muy parecidos, no es correcto, según esta postura, decir que se ha tomado un préstamo de la otra cultura, sino que simple y sencillamente ambas culturas corren desde un mismo acervo, desde un mismo trasfondo cultural oral que viene de un trasfondo muchísimo más antiguo. O sea que no es que una preste de la otra, sino que ambas toman de un mismo río de cultura que es compartido de una manera pluralista por diferentes culturas. Bueno, entonces seguimos aquí. Y ya para ir terminando esta parte, vemos cómo es que diferentes autores hablan de estas tres posturas. Le pueden dar diferentes títulos a las posturas, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, Luciano Jaramillo hemos visto que le llama historia rigurosa o moderna. A la otra, a su contrincante, le llama historia ficticia o mitologizada. Y a la postura centrista le llamaría historia teologizada. Yo he utilizado en la parte intermedia la nomenclatura o la forma de hablar y decir historiografía, historiología e historiosofía. Son muy parecidas, pero eso puede traer una confusión porque son muy similares las palabras. Y creo que El mundo perdido de las escrituras, el libro escrito por John Walton, por el erudito del Antiguo Testamento John Walton, de Editorial Querigma, hace una buena recomendación en cuanto a la fraseología que utiliza al hablar de las mismas tres posturas. Cuando se refiere a la posición fundamentalista, la identifica como historiografía. Cuando habla de la otra, de la posición neoliberal, la denomina mitografía. Y cuando habla de la posición centrista, que es la posición del mismo, de John Walton, la denomina historia literaria teológica, que para propósitos de abreviatura nada más la llama historia teológica. Y es la forma en que la vamos a utilizar de ahora en adelante. Ok, ya hemos visto que el inciso A es leer literariamente, buscar su estructura interna. El inciso B, leerla desde la postura de los lentes de la historia teológica, que ya hemos visto que tiene esos tres cordones, que le dan un énfasis y un enfoque especial a la lectura, al saber identificar cada una de esas tres cosas. Y finalmente, leer y entender la Biblia como un drama. ¿Qué significa un drama? Que es toda una obra, como cuando vamos a la obra de teatro o cuando estamos viendo una obra presentada que tiene
diferentes actos, diferentes partes de una secuencia completa. Es toda una historia. El drama de la Biblia en 6 actos. El acto 1 es la intención de Dios en Génesis 1. Luego el acto 2, el exilio debido a la caída y sus consecuencias. Luego 3, el llamamiento de Abraham a una misión. Luego el acto 4, que ya llegamos a lo que conocemos como Nuevo Testamento, la victoria sorprendente de Jesús. El acto 5, el pueblo renovado de Dios, que empieza con la lectura de Romanos 1. Y el acto 6, Dios viene a casa en Apocalipsis 21. Y esto viene, lo tomamos de la colección de libros de la serie Libros de la Biblia de la Nueva Versión Internacional, en la introducción de los tomos 1 al 4 de las páginas 3 a la 8 de la publicadora bíblica del año 2019. Y ahora sí, ya después de haber visto las cosas que vimos, ¿alguna duda sobre las 6 preguntas al texto antes de la lectura literaria? Que las vimos muy rápido, ¿verdad? Pero las mencionamos. Básicamente la pregunta es ¿cómo leo la Biblia yo solo? Y luego llegamos al inciso B, el distinguir entre las plataformas de teología contemporánea, que ya lo hemos visto y es ahí donde pasamos más tiempo porque es mucho más importante. Y luego el punto número 3, el drama de la Biblia en 6 actos. O sea, tenemos que saber distinguir en qué parte del desarrollo de este programa se encuentra la parte bíblica en la cual estamos leyendo. ¿Alguna duda o pregunta sobre eso? Y ahora voy a dejar de compartir para que regresemos y podamos platicar sobre ello. ¿Cuál es el método que usted usa? Bueno, el método precisamente es ese. El método es el que trato realmente de, cuando voy a agarrar un pasaje, digo, bueno, ¿cuál es la estructura interna que tiene este pasaje? Entonces hay 2 formas de poderlo hacer. O voy a un libro que sea una introducción bíblica del Antiguo Testamento o a la Biblia hebrea, en donde el autor me dé la estructura ya indicada por las secciones literarias que ya está hecho en ese libro. O sea, no me voy a poner a leer toda la Biblia para yo empezarlas a buscar. Nunca acabo, ¿verdad? Entonces, tengo que leer un libro que se dedique a hacer ese trabajo y esos libros se llaman Introducción al Antiguo Testamento o Introducción al Nuevo Testamento. Si usted no tiene un libro de esos, no se preocupe. Puede ser que tenga una Biblia de estudio, que en las Biblias de estudio, al inicio de cada libro, trae una parte básica que nos habla de cuándo se escribió el libro, quién lo escribió, cuál es el propósito del libro, y trae un bosquejo. Ese bosquejo es la estructura literaria en forma resumida, pero me lo da. Entonces, una Biblia que no trae ese bosquejo, precisamente esa es una de las partes más importantes que tiene la Biblia de estudio, que ya le han hecho el trabajo de mostrarle cuál es la estructura interna de ese libro. Ahora bien, no significa que es la única estructura interna posible, porque cuando uno lee y compara de Biblia de estudio con Biblia de estudio, puede ser que el bosquejo no sea exactamente igual, exactamente el mismo, porque tiene que ver la apreciación del editor, ¿verdad? Entonces es bueno tener una o dos para poder ver y comparar. Y si en algún momento cuando uno la abre ve que en ambas Biblias es el mismo, pues uno dice, ah, mire, aquí hay mucha más concordancia, vamos más a lo seguro, ¿verdad? Pero eso es el punto número 1, saber cómo identificar eso. Y segundo, ya viene el saber leer la Biblia con esa parte y decir, bueno, ¿cómo voy a leer la Biblia? La voy a leer desde el punto de vista teológico, porque es una historia teológica, o la voy a leer desde el punto de vista fundamentalista, en donde todo lo voy a tomar a la letra extremadamente, o lo voy a leer desde el punto de vista neoliberal, en donde casi no hay nada histórico, sino que todo es ficticio. Todos son dispositivos literarios, pero en este caso, por ejemplo, leerla desde ese punto de vista significa que Adán nunca existió históricamente, Eva nunca existió históricamente, el diluvio nunca existió históricamente, el éxodo nunca existió históricamente. Entonces, todo eso son dispositivos literarios. Es como que si usted estuviera leyendo nada más una novela.
en donde todo es ficticio. Esa sería la otra manera de verla. Entonces, yo, en mi forma personal, por eso digo, recomiendo la postura centrista, donde se hace un mejor equilibrio. Se reconoce la existencia histórica de personajes y de eventos, pero también se reconoce que esos personajes y eventos están registrados literariamente en cierta manera para poder dar a entender un mensaje teológico a la gente. No están relatados al pie de la letra, sino que están relatados literariamente para causar un impacto, el impacto que el escritor quería causar en sus lectores. Claro, ¿Sí me doy a entender? sí, sí. Entonces, la postura centrista no niega la historicidad y tampoco niega su literariedad, sino que encuentra el equilibrio en ambas cosas. Y luego, pues, me pongo a preguntar, bueno, ¿en qué parte del desarrollo del drama bíblico estoy leyendo? Estoy leyendo Apocalipsis 21 y 22, que es el final de la Biblia, que es el drama 6, o sea, la parte, el acto 6 del drama, o estoy apenas empezando a leer en Génesis 12, que es básicamente la misión, el llamado de Abraham, que sería el tercer, apenas el tercer acto del drama, ¿verdad? Entonces, que es un acto que lleva bastantes libros. Pues todo depende en dónde estoy ubicado en la Biblia. Eso me va a dar mi entendimiento para centrarme mejor en dónde estoy. Y más adelante, conforme avancemos, vamos a traer un nuevo ingrediente que va a ser el ingrediente clave que va a consumar todo lo demás. La pregunta va a ser cuando lleguemos al siguiente trimestre es, y después de hacer esas tres cosas, el cuarto elemento va a ser, ¿y en qué pacto vivo yo? ¿Cuál es el pacto que me corresponde bíblicamente a mí? Porque si uno define en qué pacto está, eso le va a decir a uno cómo debe de vivir su pacto. ¿Se me voy a entender? Sí. Entonces, ¿por qué no podemos vivir sin saber en qué pacto estamos? Y decir, bueno, no importa en qué pacto vivamos, la Biblia es una sola, es la misma. Sí, pero tiene diferentes pactos. Y dependiendo del pacto es la enseñanza que nos da. O Dios es el mismo, te dicen, Bueno, pero Dios siempre no es todo el es mismo. el mismo. Dios es el mismo. Lo que es diferente es la gente, ¿verdad? Claro. Y la forma en que Dios Y la se forma en que Dios se relaciona. relaciona con la gente, ¿verdad? También varía, cambia. Entonces, esa es de una forma resumida la respuesta a la pregunta, hermana Angélica. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahí. Con confianza, sin miedo. Bueno, Sí, venga. cómo no. Quería preguntar, Casi no le oigo, mi hermano. ahora, Ahora sí está mejor. bien, no solo quería comentar que me parece muy razonable la postura, como usted la ha llamado, neoevangélica, por causa de que la historicidad de Jesús, por ejemplo, está comprobada. La arqueología también con sus descubrimientos de los lugares donde acontecieron los hechos narrados pues, en la Biblia, pues ha logrado comprobar que ciertamente existen y existieron, dando con eso a entender de que no fue algo que salió de la mera imaginación de alguien que un día se le ocurrió
escribir acerca de la cultura religiosa, pues, de su nación. Eso solo quería comentar. Gracias. Ok. Bueno, nada más quiero decirle, mi hermano, que realmente el día de hoy estamos como institutos bíblicos, para los que tenemos este tipo de postura, estamos luchando fuertemente en contra de lo que se puede llamar una avalancha del punto de vista neoliberal, ¿verdad? El movimiento neoliberal está bien vigente y bien vivo, sobre todo está haciendo sus entradas muy profundamente en el estudio de la gente, en lo que es la gente latina y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, lo que a mí me da tristeza es que muchas veces entra este movimiento y este tipo de estudio bajo la máscara, por así decirlo, de que es un estudio académico. Y sí es un estudio académico, no estoy diciendo que no. De hecho, de ahí se aprovecha para decir que es un estudio académico. Entonces, y luego se crea una falsa dicotomía o una falsa contrariedad o conflicto entre dos cosas. Se dice, o eres un estudiante que estudia lo académico o eres un estudiante de tipo confesional, te dicen. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están creando una falsa dicotomía y un falso conflicto, porque están queriendo decir que el académico no puede ser una persona de fe. Si tú quieres ser académico, entonces tienes que básicamente desechar tu postura de fe, porque el académico se rige por la ciencia, el académico se deja llevar por todas esas, por un sistema de estudio que se llama histórico crítico, y entonces básicamente lo que le están diciendo a las personas es, si tú entras a estudiar de una forma académica la Biblia, vas a tener que dejar tu iglesia, porque en la iglesia nada más se estudia la Biblia desde el punto de vista de la fe. Y al mismo tiempo como que te están queriendo decir, si tú lo estudias a través de un ambiente científico, académico, alto, la Biblia no va a poder resistir, ni tú menos vas a poder resistir las preguntas, ni vas a poder tener las respuestas para ello. O sea, tu fe no va a dar la talla, como que te quieren decir aquello, ¿verdad? Pero la realidad es que lo opuesto a ser una persona confesional o una persona de fe no es lo académico. Es ahí donde está el problema. Porque hay una infinitud de personas que son personas de fe y que son altamente académicas, eruditos bíblicos de una erudición súper elevada y son personas de fe. ¿O quién cree usted que traduce las Biblias? ¿O quién cree usted que produce los libros de información que nosotros leemos? ¿Personas que no tienen academia? Nada más por preguntarnos, ¿no? Entonces, todos aquellos que escriben esos libros de alta información académica son personas que también son personas de fe. Entonces, la falsa dicotomía ahí está, ¿no? Una verdadera dicotomía o conflicto sería una persona confesional con una persona atea o una persona secular que se resiste a creer, ¿verdad? O que es un agnóstico, o que es un ateo, o que es un escéptico que se opone a la vida de fe de una persona. Pero no diga que es un académico, porque académicos hay en ambos lados. Hay académicos que no creen en Dios, que son ateos, pero hay académicos y hay una multitud de académicos que sí creen en Dios, que son los eruditos bíblicos. Entonces, eso es una falsa dicotomía. Pero cuando se la venden y la gente la cree, entonces dice, pues yo no voy a ir a la iglesia, mejor me quedo en el instituto bíblico, donde me enseñan según las ciencias bíblicas, según la academia, y voy a salir de la ignorancia, porque en mi iglesia me tenían básicamente en la ignorancia. Y puede ser que en la práctica sí sea así, pero no es porque las ciencias bíblicas estén en lo correcto y la parte de fe esté en lo incorrecto, sino puede ser que simple y sencillamente su pastor no esté preparado para dar respuestas académicas, porque no tienen esa preparación, que eso es algo muy diferente.
¿Se me dio a entender ahí? ¿Será que porque hay mucho, la mayoría de las iglesias, mucho fundamentalismo, entonces salen y se van al otro extremo, donde le dan todo lo opuesto, digamos, a Sí, la espiritualidad? sí, el punto es ese, ¿no? De que están en una iglesia extremadamente fundamentalista y la gente quiere respuestas, no quiere, es como una persona que viene y le dice a la otra, pero ¿por qué esto? Y pregunta, ¿por qué esto? Y la respuesta es, porque sí, porque así lo dice el pastor, o porque así lo enseña la iglesia, o porque así está en los puntos de fe de la denominación, o en la confesión que tiene de fe. Esa no es una respuesta válida. O sea, es una respuesta que puede existir y a veces existe en muchos lugares, pero eso no es una respuesta legítima. O sea, Claro, si la respuesta es que se necesita mucho más conocimiento para dar una verdadera respuesta, entonces, y si la persona que es el pastor o digamos, el maestro en una congregación local no la tiene, entonces lo recomendable es que esa persona se instruya. Y puede ser que hasta necesite estudiar ciencias bíblicas y muchas otras cosas más. No estoy diciendo que las ciencias bíblicas sean malas. Lo malo no son las ciencias bíblicas, lo malo es quién las enseña. Porque si te la enseña una persona centrada, no te las va a enseñar de una forma equivocada. Pero si te las enseña una persona neoliberal, que aún antes de llegar al estudio de la Biblia, ya trae como idea preconcebida de que Dios es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros y que la Biblia es un libro lleno de errores, de contradicciones, de falacias y que no es bueno para guiar tu vida. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahí? Para que vas a aprender de una persona que tú abiertamente oyes y escuchas, que enseña y cree de esa manera y aún así sigues allí. Pues esa sería mi pregunta. Búscate una persona que sí sea académica, pero que esté centrada. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar una persona que antes que nada vaya a afianzar nuestra fe, no a destruirla. Que esté abierta al estudio bíblico, pero que sepa discernir lo bueno de lo malo. Yo no vaya a pasar como le pasa a aquellos ahí en uno de los profetas que dice, ay de ustedes, le decía Dios, o uno de los profetas a su pueblo, dice, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, y me refiero al estudio bíblico, a las ciencias bíblicas. En sí mismas son buenas, pero cuando son mal presentadas y mal enseñadas, se convierten en una cosa mala, ¿verdad? Pero lo mismo es el fundamentalismo. El mero hecho de querer defender tu fe es algo bueno, pero cuando te cierras a una fe ciega, entonces ya caíste en un problema, ¿verdad? claro, eso decía que el fundamentalismo a veces no da respuestas para, para personas que a lo mejor empiezan a analizar un poco más. Por ejemplo, los 7 días de la creación son de 24 horas, porque dice un día es 24 horas. Y entonces, cuando la persona empieza a pensar un poco más y no, pero no tiene mucha lógica y demás, eh, y bueno, ya el fundamentalismo no tiene más explicación para eso. Ujú. Entonces la persona quizás se va al otro extremo. Sí, y aparte de eso, no necesariamente, como hemos visto, y más adelante en la siguiente clase voy a presentar diferentes posturas. Ya las hemos visto, pero voy a hacer un recuento de eso para poder tener una amplitud más grande de abarcamiento de las posturas, digamos, sobre la creación. De una manera de pasado lo vamos a hacer, pero es necesario para poder hacer un refrescamiento de eso, porque las posturas a veces son algo técnico, a veces son algo un poco más profundo, a lo cual no estamos acostumbrados porque pues no se lleva a cabo ese tipo de tecnicismos en una congregación, ¿verdad? Porque la congregación no es para eso, ¿verdad? El servicio local no es para eso. Entonces, a veces ocurre que no se da la enseñanza correcta, pero vamos a tratar de corregir eso para que todos tengamos la información.
Y hay varias posturas que, aún no siendo fundamentalistas, todavía se puede defender una relación de 7 días de 24 horas. Y hay otras posturas que no llegan al neoliberalismo y también no necesariamente tienen una postura de 24 horas. O sea, hay una variedad de posiciones. Sí, hermano Raúl, abra su micrófono porque está cerrado su micrófono. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Da tristeza, hermano, que el mundo cristiano está contagiado de las dos posturas, de la fundamentalista y la neoliberal. Por ejemplo, yo fui formado en una agrupación religiosa que está muy contagiada de la fundamentalista. Ujú, Y luego los que salen de ahí, que se van allá, por ejemplo, a las universidades, se van al otro lado de lo que es el neoliberalismo. ujú. Y da tristeza que en lugar de quedarse en el centro, se van al otro extremo. Sí, el problema es de que, como digo, ¿no? Y eso nos pasó a muchos de nosotros como latinos en la pandemia. Íbamos a la iglesia, fíjense lo que se cuenta en las redes sociales. Íbamos a la iglesia comúnmente, a nuestra congregación asistíamos. Viene la pandemia y nos prohíben ir a la congregación por la situación que ustedes ya conocen. Y la gente dice, pues, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar acá solo perdiendo mi tiempo en cuanto a las cosas de Dios. Y se empezaron a meter a las redes sociales a buscar institutos bíblicos para ir a estudiar y aprovechar su tiempo. Bueno, pues los que hicieron su agosto, como decimos entre comillas, fueron los institutos bíblicos que sí agarraron a todos los estudiantes que vienen de iglesias fundamentalistas, ávidos por aprender, con el deseo de aprender, con la intención buena de aprender, pero caen en estos tipos de institutos en donde no les dicen que son institutos neoliberales. Y como el que está yendo como estudiante no tiene ni la más mínima preparación de teología, aunque le hubieran dicho somos neoliberal, se hubiera preguntado, ¿y qué es eso? Sí. Por su carencia de estudio teológico, ¿verdad? Entonces, los que ya tenemos un poquito más de comprensión teológica, de conocimiento teológico, y por eso les recomiendo que en el canal mío, que es el de ustedes, gratuitamente vean el curso y Crisis en la Teología Contemporánea 1.0 y luego el 2.0. Es necesario para que ustedes profundicen bien todo eso y se les quede bien claro, vuelvan a ver varias veces hasta que les quede claro, para que se den cuenta y digan, bueno, ahora que estoy buscando estudio, voy a ser bastante selectivo en dónde me voy a meter a escuchar y dónde voy a aprender. Porque si voy a dejar esto que tengo, no va a ser por algo que está peor, sino por algo que está mejor. Sí, el Amén. estudio bíblico es bueno, las ciencias bíblicas son buenas, pero enseñadas por la persona correcta. Cuando una persona está incorrecta en eso y tiene una teología, ya sea neoliberal o liberal, uno va a acabar siendo eso. O sea, porque es obvio, ¿no? Así Dice un es. dicho por allá, el que el que entre la miel se junta, ¿qué pasa? Algo así dice el dicho, ¿no? Así es. Sí, hermano Carlos. Sí, hermano, disculpe si me salgo un poco, espero que no, pero respecto a estos temas, eh, el neoliberalismo, alguien que ha creído en el Señor y que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, inmediatamente no podrá saber que, por ejemplo, se mete en el caso que usted compartió ahorita, el ejemplo que dio de aquellos que se metieron a estudiar la Biblia y que se dieron cuenta y que estaban en un lugar neoliberal, pero si eran creyentes que tenían el Espíritu Santo, ¿acaso no se hubieran dado cuenta que estaban en el lugar equivocado? Todo depende, hermano. Depende si el Espíritu Santo, al activar las alarmas, la persona supo identificar que era una alarma del Espíritu Santo.
Si uno no sabe identificar esas alarmas, pues va a estar difícil. No solamente es que no es algo nada más experiencial, no es algo de la experiencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad intelectual de estar capacitados teológicamente, no se requiere ni mucho. A la primera el Espíritu Santo empieza a hacer sonar la luz, ¿verdad? Levanta las banderas, ¿verdad? Le hace sonar la luz, le pone un trueno allí para que se dé cuenta de, si es que no se ha dado cuenta, y dice uno, ya, ahora ya me di cuenta, ya le pesqué a esto. ¿Por dónde va y de dónde viene? ¿Y qué quiere hacer conmigo? Este maestro, este individuo, esta enseñanza. Ahora, si ustedes se fijan, yo trato por todos los medios posibles de no mencionar ningún nombre, ni de ninguna persona, ni de ningún instituto. Porque yo me sé los nombres muy bien de muchos, pero no se trata de atacar a las personas. Porque aquí no estamos juzgando a las personas, estamos juzgando las enseñanzas, estamos discerniendo las enseñanzas. El único que puede hacer ese tipo de juicio en cuanto a salvación es Dios. Él es el juez, nosotros no. Sí podemos juzgar o discernir las enseñanzas, porque Jesús dijo juzgad justo juicio. Entonces, y también dice en Juan, en sus cartas, ¿verdad? Que discernamos los espíritus si son de Dios. Bueno, esos espíritus son espíritus de enseñanza, ¿verdad? Pues tenemos que discernirlos. Y les estoy tratando de dar las pautas para que aprendan a discernirlos. Para que cuando empiecen a prenderse las luces y empiecen a levantarse las banderas rojas, ustedes digan, wow, esto ya sé por dónde viene y a dónde va. ¿Sí me doy a entender? Pero los hermanos que no tienen esa capacitación, puede ser que el Espíritu Santo les esté mostrando la bandera 20 veces y no se dan cuenta. Y no es porque el Espíritu Santo no esté en ellos, sino que a pesar de que esté en ellos. Ahora, el punto es, no estoy diciendo de que porque se hayan dejado influenciar por eso, que ya no sean creyentes cristianos. Eso nada más Dios lo sabe, ¿no? Y mientras sigan confesando a Cristo como su Señor, bueno, yo lo sigo considerando como mis hermanos. Puede ser que estén muy confundidos ya, pero mi trabajo va a ser tratar de orientarlos nuevamente, ¿verdad? ¿Se me voy a entender? Sí, hermano. El orgullo también impide mucho. Sí, el orgullo también es otra parte que impide mucho. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allá? Ok, si no, vamos a la segunda parte de la clase.